Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros aquí en Matinal. Vamos a hablar hoy con Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, AP. Muy buenos días, señor Moreno. Muy buenos días y gracias por esta invitación. Un gusto tenerle por aquí. Doctor, a mí me gustaría que comencemos por el tema de Haití, Estados Unidos, que tal vez el tema más aparentemente serio que el país está enfrentando en esta coyuntura para tener un poco su visión de este problema. Comenzando cómo el gobierno se está manejando, comenzando de posibles salidas para el pueblo haitiano. Es decir, ¿cómo es que vamos a salir de esto? Bueno, salir del problema es algo a mediano y largo plazo. No hay soluciones inmediatas. Las últimas dos cuestiones que lo han puesto en primer plano, uno es el comunicado de la embajada, que indudablemente es un acto de irrespeto a nuestra soberanía, porque el Estado Dominicano tiene el monopolio de su política migratoria. Y en ese sentido, ni es la forma, no es la vía diplomática la que ha utilizado la embajada, si tiene algún tipo de señalamiento que le afecte sus intereses como Estado, ni es la forma, y además de eso, ese comunicado afirma cosas que son falsas. No es verdad que el criterio de la repatriación es por el color de la piel, es por la ilegalidad de unos ciudadanos que, sujetos de derecho, pero en estado de ilegalidad, el Estado Dominicano sigue un procedimiento de deportación, de repatriación. No hay duda que pueden haber excesos en esa repatriación y esos excesos deben ser corregidos, porque esas personas repatriadas tienen derechos. Ahora, una cosa es un exceso y corregir un exceso, y otra cosa es generalizar como hace el comunicado. Y la otra cuestión que también ha puesto en primer plano es la decisión que ha hecho el Estado norteamericano respecto de la exportación de azúcar. Esa es otra cuestión, porque ya eso es un acto soberano del Estado norteamericano. El Estado norteamericano puede comprar o no comprar el azúcar. Y en ese sentido es un acto que le compete a ellos. Ahora bien, lo que me interesa destacar de eso último es que lo que ha afirmado el Estado norteamericano respecto del comportamiento de la Gulf and Western, respecto de la producción de azúcar en sus ingenios, son cuestiones violatorias de la ley dominicana laboral. Y respecto de eso, le corresponde al Ministerio de Trabajo y al gobierno dominicano investigar esas violaciones. O sea, que usted reconoce que en el sector cañero se viola la ley de los trabajadores. No, lo que estoy diciendo es que eso que está planteando el Estado norteamericano Tiene que ser confirmado por el tiene Estado que ser investigado, porque si el Estado norteamericano, haciendo un acto de su soberanía, decide no comprar el azúcar dominicana o de esa empresa y dice que es porque hay trabajo infantil o porque hay sobreexplotación o porque hay coacción de las libertades para denunciar de los trabajadores, o porque hay horarios de trabajo violatorios de la ley laboral, entonces le corresponde al Estado Dominicano investigar eso, porque eso está diciendo que se está cometiendo en territorio dominicano. Pero, señor Moreno, usted sabe, usted conoce como político que en este país el Ministerio de Trabajo nunca se ha preocupado por el problema de los cañeros. Bien, pero eso no quiere decir que no reaccione. Claro. Que no reaccione. Lo que quiero decir es que no debemos ese aspecto, ese contenido de ese otro aspecto, pasarlo por debajo de la mesa. O sea, el Estado Dominicano le corresponde
al Ministerio de Trabajo le corresponde investigar cada uno de esos aspectos denunciados y en ese sentido aplicar la ley. Ahora, la pregunta que traigo las dos cuestiones. Fíjense que son dos aspectos distintos. En uno, un acto de intromisión en asuntos internos de la República Dominicana que está haciendo el Estado norteamericano, y en otro, un acto que ha hecho el una Estado. Denuncia. Y sobre todo una sanción en este caso a una empresa que le está haciendo unas imputaciones que, como he dicho, son violatorias de la ley laboral dominicana. Ahora, lo que sí podría uno preguntarse es por qué ahora. Y yo creo que todo esto es parte de una estrategia de los norteamericanos. Yo creo que hay una política de presión y además de chantaje frente a nosotros para que asumamos el problema migratorio de Haití, la República Dominicana. Y en ese sentido no es, por tanto, ni inocente ni casual, al margen de las responsabilidades que debe tener el Estado dominicano respecto de ambas cuestiones. Claro. Si hay exceso en las repatriaciones, eso tiene que ser corregido. Y debe hacerse esas repatriaciones siguiendo un protocolo conforme a la ley nuestra. Pero es un acto soberano de la República Dominicana manejar su política migratoria. Y desde el punto de vista de la situación de Haití y esta medida, que es una medida que afecta desde el punto de vista económico al país de forma significativa, ¿cuál debería ser la reacción más allá de, evidentemente, esta investigación que ya usted ha planteado de parte del Ministerio de Trabajo frente a los Estados Unidos? Bueno, lo primero es que hay que rechazarla. El Ministerio de Relaciones Exteriores, en un comunicado no común en el país, ha hecho un acto de soberanía rechazando y exigiendo incluso que se retire esas imputaciones que se hacen en ese comunicado. Que fíjense, es un comunicado para ser difundido a la prensa. Quiero insistir en que en la diplomacia hay unas vías establecidas para que un Estado haga algún tipo de señalamiento o requerimiento a otro Estado. No es esa la vía. Ahora, yo lo que creo es que el Estado debe de reafirmar su política migratoria. Si algo está mal en ese aspecto, es que el Estado dominicano no tiene una política migratoria coherente, precisa, sistemática, sino que tiene una política migratoria reactiva. Y eso no nos da la autoridad, no infunde el respeto que tiene que lograr el Estado dominicano respecto de lo que es su política migratoria. Señor Moreno, hay un tema, hablando ya no del tema migratorio, sino de política de su partido, del partido Alianza País. Recientemente se dice, o salió a la luz pública, dos cismas que se habrían producido. Uno fue la salida de Minú Tavares, en donde se decía que se había hecho por un manejo centralizado y manejo autoritario en Alianza País, y otro de José Horacio Rodríguez también, que había salido, y de un supuesto grupo de 135 dirigentes que también veían como un manejo autoritario la gestión de usted al frente de ese partido. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué usted cree? No, eso sabe usted. ¿Qué usted cree? Mire, en los partidos hay procesos en los cuales hay gente que ingresa y gente que sale. Sí. Nosotros en cada una de esas ocasiones hicimos nuestra aclaración. Lo que lamento es que usted solo tenga esa versión. Nosotros hicimos... Por eso le preguntamos por qué no pero le estoy diciendo que en su momento, en cada momento, nosotros hicimos las puntualizaciones. Lo primero es que dijimos aquella ocasión, cuando se produjo la supuesta renuncia de una determinada cantidad de miembros o supuestos miembros de Santo Domingo Este, nosotros le mostramos al país
que en nuestro padrón una parte, solo una parte ínfima de esos que habían dicho que renunciaban, eran parte de Alianza País, que hicieron un bulto de muchísima gente, muchos de ellos familiares, allegados y gente que no tenía militancia en la ciencia. ¿No eran miembros de Alianza No, País? una parte mínima de lo que he dicho. Y pusimos incluso en un comunicado público, señalamos cuáles de las personas que ellos dijeron que habían renunciado efectivamente eran miembros. En el caso de Minú y de Horacio Rodríguez. No se preocupe, yo le voy a responder, yo no barajo pleito o no barajo preguntas. En el caso de esos compañeros, nosotros hicimos en el proceso electoral un proceso de fusión. Y en ese proceso de fusión fue previamente intentamos hacer una coalición de partidos. ¿Por qué? Porque queríamos que los dos partidos, bajo una nomenclatura, participáramos en unas primarias. No solamente con el caso de Opción Democrática. Recuerdo que en el momento inicial también estaba el PRCD, estaba Dominicano por el Cambio, la APD, y resulta que en la República Dominicana no existe una ley de lemas. Como por ejemplo pasó en Chile. La ley de lemas es que bajo una nomenclatura, una coalición, bajo un bloque, en varios partidos reconocidos participan como si fueran una parte, y entonces el partido que saca la mayor cantidad de votos en esas primarias obtiene la nominación a la candidatura de que se trata. En el país, nosotros le alegamos a la Junta Central Electoral que la ley permitía, era nuestra interpretación y sigue siendo nuestra interpretación, permitía que pudiéramos hacer primaria bajo una forma de coalición. La Junta Central Electoral anterior rechazó eso, nosotros hicimos un proceso le pedimos que reconsiderara, lo rechazó de nuevo. Y entonces nosotros, la propia ley prohibía que Opción Democrática pudiera participar en las elecciones aliadas, porque la ley lo prohíbe. Y además la ley también establecía que no tenía derecho a recibir los recursos, porque era de recién reconocimiento. Entonces lo que hicimos fue, la única posibilidad que la ley nos da es acelerar un proceso de fusión. Cuando lo hicimos, creímos que efectivamente se daban porque había muchas coincidencias. Pero luego de eso nos dimos cuenta, después que ya pasó el proceso electoral, que teníamos diferencias de métodos, de tipo de visiones, y entonces de una manera, como no es común en la República Dominicana, civilizada, nosotros nos desfusionamos, si es que se permite la palabra. Y le planteamos eso a la Junta Central Electoral. Tanto es así que la instancia en la cual sirvió a la Junta de base para ese proceso está firmada por mí, bajo los argumentos y por el secretario ejecutivo de nuestro partido, bajo los argumentos de que contándole este propio proceso. Y la Junta Central Electoral se dio cuenta que había sido objeto Opción Democrática de algún nivel de exclusión y de discriminación por una ley que además de eso, algunos aspectos de esa ley habían sido ya derogadas por el Tribunal Constitucional, volvió y le restituyó el reconocimiento a Opción Democrática. Es decir, que ese fue el proceso. Eso no es un problema de esos argumentos, sino que fue un proceso donde efectivamente nos dimos cuenta... O sea, que los argumentos que ellos dicen no son ciertos. No, nos dimos cuenta que efectivamente no podíamos trabajar, teníamos métodos distintos. Es decir, técnicamente están separados. Ellos incluso Opción Democrática reobtuvo su reconocimiento y están separados como un partido. Y desde el punto de vista electoral, ¿qué impacto tendrá? Porque definitivamente, si bien fue un grupo que llegó como parte de esa fusión, se hizo un trabajo electoral conjunto en el 2020 y ahora hay una nueva separación. ¿En qué condiciones queda Alianza País luego de esa separación? Porque efectivamente el trabajo, lo que fuimos descubriendo ambas partes, no solamente Alianza País, era que cada uno estaba
desarrollando su propia actividad. Y por tanto, digamos que esa separación que se dio entre nosotros no nos afectó. Alianza País, su estructura provincial, municipal, no fue afectada. Incluso veníamos funcionando desde hacía ya varios meses en esas condiciones. Ni tampoco fue afectada su dirección nacional. Y fue algo que a ambas partes lo queríamos y nos convino, porque en esa circunstancia realmente era muy difícil poder trabajar, desarrollar cuando habían esos métodos distintos, cosa que respetamos. Lo que pasa es que cada partido tiene una visión y procedimiento, y Alianza País tenía lo suyo. Alianza País tiene un partido ya tiene 11 años, y la fusión se dio en el sentido de que Opción Democrática se integró a la estructura y asumió los estatutos, las normas estatutarias de Alianza País. Es decir, que Opción Democrática se sumó, pero al no poder tener la comunidad, de no poder asumir esas normas, entonces lo mejor fue eso. Hemos dicho incluso que fue un divorcio por incompatibilidad de caracteres llevado por mutuo consentimiento. En buena armonía. Sí, exacto. Fue por incompatibilidad de caracteres, pero llevado por mutuo manera consentimiento. cordial mutuamente. ¿Cómo fue? Doctor, y mantenemos incluso relaciones. Quería retomar, pero unido a la política, algo que usted decía ahora respecto al tema haitiano. En el sentido de que este es un tema nacional y que debe ser coherente como política migratoria. ¿Por qué es tan difícil que el liderazgo político se siente a conversar sobre temas tan importantes como estos? O sobre la reforma política, que la tenemos también en vilo. Mejorar la situación legal. Yo pienso que la causa está en que hay mucha gente que ha hecho y hace politiquería con estos temas. Y en ese sentido, eso dificulta. Nosotros, por ejemplo, en Alianza País, tenemos muy claramente precisado en el caso haitiano, en el caso de la cuestión haitiana, unas posiciones. Y no nos gusta que se haga politiquería respecto de algo de tanta envergadura como esta. Y creemos que es algo que tiene que ser de manera muy sopesada, asumida. En una ocasión el presidente convocó a los partidos sobre este tema haitiano. ¿Usted participó en esa reunión? Yo participé en una de las reuniones. En una. ¿Se convocó más de una? Sí, se hizo más de una. Recuerdo que en esa cuestión se planteó un comunicado. Conjunto. Sí, y ese comunicado, digamos que ya no se estableció, recuerdo aquella vez, que la idea era que debíamos sentarnos y discutir los términos del comunicado. Se llevó un comunicado ya prehecho, y entonces ya eso, por ejemplo, comenzó a dificultar. De todas maneras, pienso que hay muchos aspectos en los cuales hay coincidencia. No creo que somos nosotros solos los que estamos afirmando que el Estado Dominicano no tiene una política integral en materia migratoria. Y además, las causas de esta problemática son tan evidentes que parecería que no hay que discutirla mucho. Es decir, nosotros tenemos un Estado vecino, con el que hacemos 370 y pico de kilómetros de frontera. Y que cualquiera que gobierna tendrá que bregar con el tema. Que además que no hay forma de divorcio, sí. Y que además está en un estado de necesidad crónico, que carece o no ha logrado un liderazgo que se convierta en interlocutor respecto de la comunidad internacional. Y en ese estado de necesidad, su primera opción es la República Dominicana. Y nosotros tenemos una frontera que es porosa, que está controlada por mafias. Una parte de esas mafias opera desde los consulados y otra parte opera en todo el territorio.
es muy frágil y los gobiernos no han tenido la capacidad de establecer en ese aspecto hacer respetar el tema de la frontera, sanear la frontera, establecer los controles debidos. Si no hay control en la frontera, el tema haitiano será recurrente y cada cierto tiempo estallará y volverá. Se nos está acabando el tiempo, doctor. Y el otro aspecto es el tema interno. Es decir, el tema interno es que nosotros tenemos una legislación que establece unos porcentajes de mano de obra extranjera. Entonces, al gobierno le corresponde, al gobierno que esté, le corresponde hacer respetar su ley. Muy brevemente, doctor Ruth, ¿va a repetir como candidato presidencial de Alianza País? Esa es una decisión que todavía Alianza País no la ha tomado, porque nosotros estamos en un año, el año previo, es un año previo al año preelectoral. Lo que pasa es que ya varios partidos que se consideran que están por encima de la ley, están en una campaña desaforada, empezando por el partido oficial, porque el partido oficial está promoviendo la reelección del presidente. Y por otro lado, hemos visto una primaria bajo un simulacro de consulta, pero fue realmente un proceso de primaria. La ley establece que es en julio que comienza la precampaña electoral, el del año 2023. De julio a octubre, y ya sin embargo en ese partido hizo un proceso de primaria, eligió su candidato presidencial y anda haciendo campaña electoral. Entonces esa es una realidad que nosotros le hemos planteado a la Junta Central Electoral, que ha debido regular. La propia ley establece incluso la facultad de la propia Junta Central Electoral de no admitir la candidatura que se haya lanzado a destiempo. Y hemos apelado a la Junta Central Electoral para que esa ley, que no es una ley buena, la ley que tenemos de partido y la ley del régimen electoral, y la mejor muestra de eso es que se ha planteado de manera reiterada su modificación y el propio Tribunal Constitucional ha dado unas 10 decisiones modificando o anulando el texto. Sin embargo, es la ley y la Junta Central Electoral es el órgano que tiene que hacer, que tiene que aplicar esa ley. Se nos acabó el tiempo, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Señores, despedimos al doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País. De esa forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.